Bien, en esta oportunidad vamos a resolver unos ejercicios donde vamos a aplicar la descomposición de un vector. En este primer ejercicio dice calcular el módulo de la resultante de los vectores mostrados. La imagen vamos a identificar el eje X y el eje Y. Entonces, en este plano cartesiano XY vamos a observar que hay tres vectores. Un vector de módulo 10 con un ángulo de 53 grados formado con el eje X, un vector de 5 unidades, módulo 5, y un vector de módulo 7. Entonces aquí tenemos tres vectores. Esos son los vectores que nos están mostrando en esta figura. ¿Qué vamos a hacer para calcular el módulo de la resultante? Para calcular el módulo de la resultante, lo que vamos a hacer es la descomposición vectorial, en este caso del vector de módulo 10, que está formando un ángulo de 53 grados con el eje X. ¿Cómo se va a proceder? Se va a proceder de la siguiente manera. Desde el extremo del vector de módulo 10 y que forma un ángulo de 53 grados con la horizontal, desde este extremo vamos a bajar una línea perpendicular al eje X, formando 90 grados aquí. 90 grados. Entonces, al bajar esta perpendicular sobre el eje X, vamos a dibujar la componente del vector de módulo 10 en el eje X, que va a ser este vector que voy a continuación a dibujar, ¿no? Ahí la cabecita del vector, y este vector va a ser el componente del vector de módulo 10. Vamos a llamarle al vector de módulo 10, vamos a llamarle el vector A. ¿Sí? A este vector le vamos a llamar el vector A. Vector A. Por lo tanto, tendríamos que el vector en el eje X, la componente en el eje X se va a llamar componente del vector A en el eje X. Le ponemos de esta manera, vector A en X. De la misma manera, el mismo vector que le hemos llamado A, desde el extremo del vector A, vamos a trazar ahora una línea que sea perpendicular al eje Y. Eso significa que aquí forme 90 grados. Y vamos a trazar el componente del vector A sobre el eje Y. Sería este vector. Este vector que estoy dibujando sería la componente del vector A en el eje Y. Ahí estarían las dos componentes del vector A. Uno en el eje X, el otro en el eje Y. Bien, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es averiguar cuántos son sus módulos de estas dos componentes. Para encontrar el módulo de estas dos componentes, los podemos encontrar de dos maneras. Una, trabajando con la ayuda de la matemática, recurriendo a lo que vienen a ser los triángulos notables. ¿Sí? Aquí, como ustedes observan, ¿no? Aquí observamos un triángulo de 37, ¿ya? Este triangulito de 37, perdón, de 53 grados, 90, y obviamente que el otro ángulo para sumar los 180 grados va a ser 37 grados. Entonces, con la ayuda de la matemática, vamos a recurrir a los triángulos rectángulos. En este caso vamos a hacer uso de el triángulo notable de 53 grados más 37 grados nos da 90 grados. Con el 90 grados que formaba la perpendicular y el eje X, ahí están los 180 grados. Entonces, este triangulito, ¿no? de 53 con 37, lo dibujamos por aquí. Dibujamos un triángulo rectángulo con un ángulo de 53 grados. El otro ángulo sería 37, ya que aquí es 90 grados.
Y lo que habría que recordar siempre, que en un triángulo de 37 y 53, los dos catetos que forman el ángulo de 90 grados y la hipotenusa se encuentran en la relación de 3K, 4K y 5K. Ya, los catetos y la hipotenusa están en esta relación, 3K, 4K, 5K. Como en todo triángulo rectángulo, la hipotenusa siempre es el de mayor longitud, le va a corresponder 5K. Y luego los catetos van a ir de acuerdo al tamaño del ángulo opuesto. 37 grados sería el ángulo más pequeño. 37 grados es el ángulo más pequeño entre 37, 53 y 90. A 37 grados, su opuesto, el cateto opuesto es el que está enfrente. El lado de enfrente de 37 sería como 3K y el opuesto a 53 sería como 4K. De esa manera, ¿no? Colocamos las proporciones de los lados. 5K, la hipotenusa por ser el de mayor longitud, 3K por ser el cateto opuesto al menor ángulo y al ángulo intermedio el opuesto sería 4K. Esto lo vamos a aplicar siempre que trabajemos con triángulo de 37 y 53. La hipotenusa, ¿no? Va a tomar el valor del módulo del vector. En este caso el módulo era 10. Entonces vamos a hacer una equivalencia del 5K y lo vamos a igualar con el módulo del vector A, que valía 10. O sea, decimos que 5K es como 10. 5K igual a 10. 5, ¿por qué número me da 10? 5, ¿por cuánto me da 10? Muy fácil, ¿no? 5 por 2. O divido 10 entre 5, el valor de K es 2. Este valor de K, que es 2, me va a permitir encontrar los otros dos catetos. Este cateto sería como 3 por 2, sería 6. Y el otro cateto sería como 4 por 2, que sería igual a 8. La medida de estos dos catetos, 6 y 8, van a ser los módulos de las componentes. ¿Sí? El vector pegado al ángulo de 53 grados, el adyacente, el que está al lado de 53 grados, es 3K, o sea, 6. Entonces, este módulo del vector A en el eje X es 6. Y el opuesto, en este caso el vertical va a ser el módulo, el 8 va a ser el módulo, ¿no? Correspondería a este cateto, a este lado de acá, 8, ¿no? Pero por ser esto un rectángulo, lo que mide este cateto, este lado, pasaría a ser el módulo de la componente del vector A en el eje Y, 8. Listo. Entonces, aquí ya tenemos las componentes, el módulo de las componentes. Ya tenemos el módulo de las componentes. Una vez que tenemos el módulo de las componentes, ¿ya? El módulo de las componentes del vector, ya no cuenta el vector. Van a contar sus componentes. Es decir, ahora vamos a trabajar con los vectores en el eje X, donde vemos que el componente del vector A en el eje X mide 6 y a la izquierda tenemos un vector que mide 5. Igual en el eje Y tenemos un vector que es la componente del vector A que mide 8 en el eje y hacia abajo tenemos el vector que mide 7. ¿De acuerdo? Entonces, enseguida, ¿qué hacemos? Enseguida, habiendo encontrado ya los módulos de las componentes del vector A, vamos a hallar. Primero, la resultante en el eje X. La resultante en el eje X va a ser igual. Desde el origen del plano cartesiano, o sea, desde este punto, hacia la derecha, los vectores que estén apuntando hacia la derecha van a ser considerados positivos, ¿sí? Y los que están apuntando para la izquierda van a ser negativos. Lo mismo va a pasar con los vectores en el eje Y. Los que apunten hacia arriba van a ser positivos, los que apunten hacia abajo van a ser negativos. Entonces, la resultante en el eje X, ¿qué va a ser igual? Va a ser igual a 6, ¿no? Positivo 6, menos 5. ¿Cuánto me resulta aquí? 6 menos 5, 1. De la misma manera, hallo la resultante en el eje Y. ¿Cuánto es la resultante en el eje Y?
En el eje Y tengo un vector hacia arriba que mide 8, menos el vector que va hacia abajo que es 7. 8 menos 7. Y eso resulta igual a 1. Listo. Con las dos resultantes, del eje X y el eje Y, ¿no? Volvemos aquí a dibujar el plano cartesiano, ¿no? Volvemos a dibujar el plano cartesiano. Ahí está el eje Y y por acá el eje X. Eje X, eje Y. Entonces vamos a dibujar un vector de módulo 1, un vector de módulo 1. Lo vamos a representar, ¿sí? No estamos trabajando con las medidas exactas de los vectores, eso hay que tomar en cuenta. No estamos trabajando con el transportador como se ha hecho ya en otras oportunidades, ¿no? De manera gráfica. Aquí simplemente estamos estimando una medida, una representación de de acuerdo a los módulos. Por ejemplo, aquí los dos módulos, tanto en el eje X como en el eje Y, miden 1. Si yo considero que el vector en el eje X, vamos a representarlo con estos dos, con este color rojo. Vamos a suponer, en el eje X un vector de 1. Como es positivo, ese vector 1 se va a representar en este sentido, 1. Aquí, digo que este vector vale 1, que es la resultante en el eje X, y el vector en el eje Y también vale 1, se representaría ahí, ¿sí? Y ahora ya tenemos entonces dos vectores. Uno en el eje X, que es la resultante de los dos vectores que estaban en X, y otro en el eje Y, que es la resultante de los dos vectores que están en el eje Y. Finalmente terminamos hallando la resultante de estos dos vectores, que como ya hemos visto, la resultante de estos dos vectores que forman 90 grados, formamos aquí un rectángulo, ¿no? Ya que forman 90 grados, ahí los dos vectores, y su resultante de esos dos vectores sería el vector por el método del paralelogramo, el vector que va del origen de los dos vectores al extremo. La flechita ahí corresponde a la resultante. Entonces, me están pidiendo la resultante de los dos vectores. El módulo de la resultante de esos dos vectores es simplemente la raíz cuadrada, ¿no? Del vector resultante en X, el vector resultante en X al cuadrado, más el vector resultante, el módulo del vector resultante en Y al cuadrado. Reemplazando tendríamos que el módulo del vector resultante va a ser igual. Módulo del vector resultante en X, 1 al cuadrado, más módulo del vector resultante en Y, 1 también su módulo al cuadrado. Elevamos al cuadrado a 1, 1 al cuadrado es 1 por 1, 1. Y el otro también sería 1, por lo que el módulo de la resultante de esos vectores mostrados es raíz cuadrada de 2. De esa manera, entonces, resolveríamos este primer ejercicio, ¿no? Vamos a pasar al siguiente. Y ahora nos encontramos también en este segundo gráfico con tres vectores. Tres vectores, ¿no? Recuerden que este, esta, Este rayo dibujado aquí corresponde al eje X y esto corresponde al eje Y. No confundirlo con vectores. Los vectores son los que tienen sus módulos acá. Aquí veo un vector que está sobre el eje X de 12, ese ya está sobre el eje X. Veo otro vector también de módulo 2 que está sobre el eje Y, ¿no? Apuntando hacia abajo. Y ahora este vector de 25, de módulo 25, hace un ángulo de 16 grados también con el eje X. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es descomponer, porque se descomponen los vectores que forman ángulos con el eje X o también a veces son con el eje Y los ángulos que se forman. En este caso, el vector de 25 de módulo está haciendo un ángulo de 16 grados. Entonces, vuelvo a repetir el procedimiento. El vector que tiene módulo 25 y que forma 16 grados con el horizontal, primero, desde el extremo del vector,
bajamos una perpendicular al eje X. ¿Ya? Un segmento perpendicular al eje X. Ahí está. 90 grados. Y a continuación dibujas el vector componente en el eje X. El vector componente en el eje X sería este vector. Ahí está. Vamos a llamarle a este vector, vamos a llamarle a este vector un vector B, por ejemplo. Puedes ponerle cualquier letra, vector B. Entonces, este vector B, este vector componente en el eje X, diríamos que es el vector B en el eje X. Ahora, hacemos lo mismo, trazando una perpendicular desde el extremo del vector, pero ahora al eje Y, formando 90 grados, es una perpendicular, y trazamos el otro vector componente sobre el eje Y, sobre el eje Y. Dibujamos la cabecita del vector y decimos que este es el vector B, componente del vector B, pero en el eje Y. A continuación, la tarea es averiguar cuánto es el módulo de estas dos componentes de cada una de ellas, si el módulo del vector B es 25 unidades, ¿no? 25 newton puede ser, 25 centímetros puede ser, ¿no? O metros o kilómetros, desplazamiento, etc. Bien, para ello, el procedimiento que te estoy presentando en este video es para trabajar con triángulos notables, para trabajar con triángulos rectángulos notables. Entonces, tenemos ahora el triángulo rectángulo notable, triángulo rectángulo notable, triángulo notable de 16 grados más 74 grados es 90 grados, que serían los dos ángulos agudos, y el otro ángulo es el de 90, con el cual suma 180 grados la suma de los ángulos de este triángulo. Ahora voy a trabajar con este triangulito, y este mismo triangulito lo dibujo por aquí, por ahí, con un ángulo aquí de 16 grados, 90 grados, y el ángulo de 74 estaría acá, 74 grados. Ahora, ¿qué es lo que hay que recordar en el triángulo de 16 grados y 74 grados? Hay que recordar, ¿no?, la proporcionalidad de sus catetos y la hipotenusa. ¿En qué proporción se encuentran los catetos y la hipotenusa? En este caso, los números a recordar son 7K, 24K y 25K. Triángulos notales de 16, 74. 7K, 24K, 25K. Como ya lo había dicho anteriormente, la hipotenusa 25K, ¿no? Es el mayor. Siempre la hipotenusa tiene la mayor medida, 25K. Y buscando el menor es 7K, ese 7K se opone, siempre está frente al menor. El menor de los tres va opuesto al menor ángulo. El mayor de los tres va opuesto al mayor ángulo. El mayor ángulo aquí siempre es 90. Por eso la hipotenusa es la mayor. Entonces, frente a 16 grados, frente al opuesto, el opuesto a 16 grados es el cateto que mide 7K. Y frente a 74 grados estaría el otro cateto que sería 24K. El módulo del vector que me dan en la gráfica, que es 25, ¿no?, va a tomar el valor de la hipotenusa. Es decir, este 25K lo igualo con este 25 que me dan como dato del módulo, lo igualo con 25 y me pregunto ahora, 25, ¿por qué número, que es el K, me da 25? Pues simplemente es un 25 entre 25 y eso vale 1. Por lo tanto, K vale 1 y aquí sería 24 por 1, 24. Y 7 por 1, 7. Estos dos catetos van a ser las medidas, los módulos de los vectores componentes.
El que está al lado de 16 grados, al costado adyacente, es 24. Entonces, ese va a ser el módulo del vector B sobre el eje X. Su módulo será de 24. ¿Sí? Y el que está frente a 16 grados es 7. Entonces, el vector opuesto a 16 grados, que sería este vector que estaría aquí, ¿sí? Este vector. Pero este vector, si yo lo traslado, es el que está acá en el eje Y. Por lo tanto, si este cateto, no, mide 7, de acuerdo a lo que hemos encontrado acá, en el triángulo notable, este mismo módulo es el que toma el vector componente sobre el eje Y. Es decir, lo borramos de aquí y se lo ponemos al frente. Es lo mismo. Y listo. Eso es todo. ¿Por qué? Porque ya hemos descompuesto el vector B, ¿no? Con la ayuda del triangulito de 17 y 16 grados, 74 y 6 grados, perdón, 74 y 6 grados. Y a continuación decimos, a ver, ¿qué vectores tenemos en el eje X? Tenemos ahora dos vectores, el de 12 y el de 24. Entonces, hallamos la resultante, el eje X. Resultante en el eje X, 12, que va a ser positivo. Recuerden que del punto del centro del plano cartesiano a la derecha son positivos y si va para la izquierda va a ser negativo, es decir, va a restar 12 menos 24 y en este caso la resultante sería negativo 12, ¿no? 12 menos 24, negativo 12. La resultante en el eje Y tenemos como vectores 7, arriba positivo, y abajo menos 2. Va a restar el 2, ya que va a punta hacia abajo. 7 menos 2, 5. Ya está. Entonces, en resumen, ahora tenemos estos vectores. Un vector en el eje X, ¿no? Negativo 12, y el otro que es 5. Dibujamos nuevamente nuestro plano cartesiano, ¿sí? Y tendríamos lo siguiente. Eje X, eje Y. Como en el eje X me está resultando un vector de menos 12, ¿no? Negativo 12. Recordemos que aquí el vector negativo significa que va en sentido contrario, ¿no? A la izquierda. Entonces, esta componente de negativo 12 lo vamos a dibujar por acá. De aquí voy a representar con este tamaño al vector negativo 12. El negativo lo que me indica es que va para la izquierda. Su módulo es 12. ¿Sí? Su módulo es 12 y está yendo para la izquierda. Y el vector en el eje Y es de 5. Voy a representar el vector de 5 con este tamaño. Ahí, 5. Vector más pequeño que 12. Y va hacia arriba porque me resultó positivo. Por lo tanto, esto resulta, perdón, este tamaño es de 5. Enseguida, nomás nos queda dibujar nuestro rectángulo. Por aquí más o menos y por acá. Ahí. Y el vector resultante sería el vector que parte del origen de los dos vectores hasta el extremo, hasta el vértice opuesto de ese rectángulo. Esto es la resultante de los vectores. Este es el resultado final. ¿Qué nos piden? Calcular el módulo de la resultante. Entonces, el módulo de la resultante va a ser igual, como ya lo dije anteriormente, es la resultante en el eje X al cuadrado más la resultante en el eje Y al cuadrado. El módulo de la resultante será igual a, reemplazamos, raíz cuadrada de módulo de la resultante en el eje X, 12. El módulo es 12. ¿Eh? Si le pones el signo negativo, igual va a dar, porque si lo elevas al cuadrado es positivo. Pero aquí trabajamos solo módulos. 12 al cuadrado, el módulo es 12 al cuadrado, más 5 al cuadrado. Bien. Entonces tendríamos el módulo de la resultante igual raíz cuadrada
12 al cuadrado de 12 por 12, 12 por 12 es 144 y 5 al cuadrado es 25. Sumando tendríamos raíz cuadrada y 144 más 25 es 169. La raíz cuadrada de 169 es 13. Por lo tanto, tenemos aquí un vector de módulo 13 como módulo final, como el módulo de la resultante. Entonces, esa es la idea ese es el procedimiento a seguir, repito, utilizando los triángulos notables. Este es otro triángulo notable de 16 y 74 grados. En el siguiente ejercicio, lo mismo, nos piden el módulo de la resultante, pero ahora, si observamos bien el gráfico, solo tenemos dos vectores. Uno de módulo 50 metros, que hace ángulo de 37 grados con la horizontal. El otro, que mide 20 raíz cuadrada de 2 metros y que hace ángulo de 45 grados también con el eje X. Y ya no tenemos más vectores, solo tenemos dos vectores. Entonces son dos vectores que hay que descomponer a ambos. ¿Sí? A ambos hay que descomponerlos. Porque se descomponen cuando vemos que los vectores hacen ángulo con el eje X o con el eje Y. Entonces, descomponiendo el primer vector, el vector de 50 metros. Este vector de 50 metros, ¿ya? El procedimiento es desde el extremo, bajamos una perpendicular. Ahí está la perpendicular. El siguiente es trazar el vector desde el origen. Y aquí dibujamos el vector, dibujamos la flechita. Y lo mismo pasa en el eje Y. Trazamos una perpendicular al eje Y, 90 grados. Trazamos el vector componente en el eje Y. Entonces, si este vector le llamamos el vector A, hemos descompuesto el vector A en sus dos componentes. Uno en el eje X y el otro en el eje Y. ¿Listo? ¿Qué es lo que queremos averiguar? Sus módulos de estos vectores. De nuevo, hacemos lo siguiente, ¿no? Tomamos nuestro triangulito y de nuevo vamos a trabajar con la ayuda de los triángulos rectángulos notables. Entonces tenemos que por triángulo notable, vamos a trabajar el triángulo notable en este caso, el triángulo notable de 37 grados, que siempre va con 53 grados, que es su complemento. Los dos suman 90 grados. Y este triangulito que hemos construido aquí, que está sombreado, lo dibujamos aquí aparte, más o menos por aquí así. Y tenemos aquí 37 grados. Y acá tenemos 53 grados y los 90 grados. ¿Cuáles son los valores que se colocan en el triángulo de 37 y 53 grados? Los valores son 3K, 4K y 5K, siempre. Entonces, la hipotenusa, que es la de mayor longitud, es como 5K. El opuesto a 37 grados es como 3K. Y el opuesto a 53 grados es 4K. De esa manera los ubicamos. ¿Sí? A menor ángulo se opone menor cateto. Al ángulo intermedio, 53 grados, el valor intermedio de los tres. Y el mayor siempre es la hipotenusa. Muy bien. Hacemos corresponder ahora el módulo del vector A con 5K. Lo hacemos corresponder con 5K y esto lo igualamos entonces a 50. Y resolvemos esta pequeña igualdad. 5 ¿por qué número me da 50? 5 ¿por qué número me da 50? 5 por 10. O simplemente 50 entre 5. K vale 10. Si K vale 10, entonces tendría aquí 4 por 10. Y esto es 40.
y acá tendría 3 por 10, que sería 30. ¿Sí? 3 por 10, 30. Entonces, estos módulos, estos valores, perdón, estas medidas de 40 y 30 son los que corresponden a los módulos. El horizontal que está pegado a 37 grados es como 40. Acá sería 40 metros. 40 metros. Ese vector, su módulo es 40 metros, el que está sobre el eje X. Y la otra componente que está sobre el eje Y le corresponderían los 30 metros. Ahora, ¿qué ocurre en este ejercicio? Que son dos vectores los que vamos a descomponer, no es solo uno, hay dos vectores. Ya descompusimos el de 50 metros, ahora vamos a descomponer el de 20 raíz cuadrada de 2 metros. ¿Y cómo se hace en este caso con el 20 raíz cuadrada de 2 metros? Sencillo. Lo mismo, el mismo procedimiento, la misma explicación. Desde el extremo del vector 20 raíz cuadrada de 2 metros, bajamos una perpendicular. Ahí están los 90 grados. Trazamos el vector ahora desde aquí, sobre el eje X, hasta ahí, hasta donde cayó la perpendicular, ahí donde cayó la perpendicular, ahí termina el vector. Este es su cabecita del vector. Y si a este vector le llamamos el vector B, entonces este vector sería la componente del vector B en el eje X. De la misma manera, vamos al extremo del vector B y trazamos la perpendicular, pero ahora al eje Y. Y aquí hay un 90 grados. Trazamos el vector desde el origen, ¿sí? Y por ahí se va a cruzar con el vector anterior. Le ponemos la cabecita al vector. Ahí está el vector. Y acá vamos a tener el vector B, la componente en el eje Y. ¿Qué es lo que tenemos que, qué es lo que tenemos que encontrar? Con la ayuda de los triángulos notales vamos a encontrar sus módulos, ¿sí? Pero ahora resulta que vamos a trabajar con un triángulo que, como vemos aquí, es un triángulo que tiene un ángulo de 53 grados. Entonces tomo este triángulo donde está el ángulo de 53 grados y ahora voy a trabajar con el triángulo notable, otro triángulo notable, que es el triángulo notable de 45 grados. Triángulo notable de 45 grados. Y el otro ángulo es también 45 grados, porque 45 más 45 es 90 grados. Este triángulo notable de 45 grados también lo dibujamos por aquí. ¿Sí? Y este es el triangulito que estoy sacando de 45 grados. 45 grados por aquí, ¿no? Que es este ángulo, y 45 grados arriba. Ahí. Y para el triángulo de 45 y 45, ¿cuáles son los valores que le corresponden? Le corresponde 1K, o simplemente K, 1K otra vez, y raíz cuadrada de 2K por K. Estos son los valores para el triángulo de 45 y 45. K, el otro valor también es K, y raíz cuadrada de 2K. ¿Por qué serán iguales dos valores? Porque es un triángulo isósceles. Aquí los dos catetos son iguales. Esto mide igual que esto. Y esos son como 1K. 1K. Y la hipotenusa, que es la mayor, sería raíz cuadrada de 2 por K. De nuevo, el módulo del vector B, que es 20 raíz cuadrada de 2, se lo hacemos corresponder a la hipotenusa. Entonces, esto es igual a 20 raíz cuadrada de 2. Entonces, resolvemos esta pequeña igualdad. Raíz cuadrada de 2 por K es igual a 20 raíz cuadrada de 2. Así como acá el 5 pasa a dividir a 50,
acá el raíz cuadrada de 2 que está multiplicando acá pasa a dividir. Y decimos 20 raíz cuadrada de 2 entre raíz cuadrada de 2 se pueden simplificar raíz cuadrada de 2 con raíz cuadrada de 2, quedando 1 arriba y 1 abajo. Y 20 por 1 es 20, entre 1, 20. K vale 20. Como aquí es 1K, 1 por 20, esto es 20. El otro también sería lo mismo, 1 por 20, 20. Y estos serían los módulos de la componente del vector B. El horizontal, el que está en el eje X, es 20, 20 metros. Y el vertical, el que está en el eje Y, también es 20 metros. En este caso son iguales. Entonces, estos dos vectores que estaban dados al inicio, ahora se han descompuesto en 4 vectores, 2 del vector A y 2 del vector B. Pero al tenerlos a estos vectores, a las componentes sobre el eje X y sobre el eje Y, se pueden hallar sus resultantes más fácil. La resultante en el eje X va a ser igual, de nuevo, en el eje X, 40 que apunta hacia la derecha, 40 metros, le restamos el que apunta hacia la izquierda, 20 metros. Entonces la resultante en el eje X sería 40 menos 20, 20 metros. Vamos ahora al eje Y. Resulta que en el eje Y, si observas bien, las dos componentes, tanto la de A como la de B, perdón, apuntan hacia arriba. Ahí tenemos el de 30 metros. Y este 20 metros, que era este cateto, finalmente son los 20 metros de la componente del vector B en el eje Y. Entonces, estos dos vectores, como apuntan los dos hacia arriba, se tienen que sumar. 20 metros. ¿Sí? Entonces, tendríamos 30 más 20, 50 metros. La resultante en el eje Y es 50 metros. Ahí está, 50 metros. ¿Listo? Ahora, estos dos vectores, uno en el eje X y en el otro en el eje Y, los representamos finalmente en el plano cartesiano 20 y 50. Entonces, el vector en X es 20 metros, en X es 20 metros, lo puedo representar a ese vector de 20 metros, de este tamaño, 20 metros. Ahí está. Este es el vector en X de 20 metros. Y al vector en la resultante en Y, que es 50 metros, lo puedo representar con un vector hacia arriba que represente 50 metros. Hallamos la resultante de estos dos vectores. Con el método del paralelogramo construimos el rectángulo. Es un paralelogramo el rectángulo. Y finalmente la resultante sería el vector que parte del origen al opuesto. Esa sería la resultante. Y esta resultante, su módulo, lo vamos a obtener con la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los módulos en X y en Y. Resultante en X, 20 metros, 20 al cuadrado, 20 al cuadrado, más 50 al cuadrado. Elevamos al cuadrado, 20 al cuadrado es 400, 20 por 20, 400, 50 al cuadrado es 50 por 50, que es 2500. Sumamos, tenemos raíz cuadrada de 2900.
2900 lo podemos descomponer como 29 por 100. 100 por 29. Y como 100, su raíz cuadrada es 10, entonces sacamos la raíz cuadrada de 100 y la raíz cuadrada de 100 es 10 por multiplicado por la raíz cuadrada de 29 que no es entero, sale decimal, por lo que la respuesta lo podríamos dejar como 10 raíz cuadrada de 29 metros. Ese sería la resultante para estos dos vectores mostrados. Un último ejercicio, ¿ya? Un último ejercicio haciendo descomposición vectorial. Calcula el módulo de la resultante de los vectores mostrados. Ahora, ¿cuántos vectores se muestran? Se muestran 3 vectores. Uno de módulo 5 con un ángulo de 53 grados sobre el eje X. Uno de módulo 3 raíz cuadrada de 2 que hace un ángulo de 45 grados con el eje Y. Y un vector que ya está en el eje X que es de 5 centímetros. Nuevamente nos encontramos con dos vectores que hay que descomponer, ¿sí? Y el proceso es el mismo. Una vez más, voy al vector de 5 centímetros. Me voy a su extremo. Desde el extremo, trazo una perpendicular al eje X. Sobre el eje X dibujo la componente de ese vector de 5 centímetros de módulo. Y si no tiene nombre, le podemos poner el vector A, como le venimos poniendo a los vectores. Y este sería el vector A sobre el eje X. Este es el componente del vector A sobre el eje X. Me voy de nuevo al extremo, trazo la perpendicular hacia el eje y vuelvo a dibujar otro vector, pero ahora sobre el eje Y, que sería la componente del vector A sobre el eje Y. Componente del vector A sobre el eje Y. Enseguida saco este triangulito que observo aquí, este triangulito, ¿sí? Y hago matemática por acá. Digo, triángulo notable de 53 y 37. Dibujarlo ahí. 53, está el 53, el ángulo es 90, está el de 90, y obviamente el otro es 37. Ese es el triangulito que he sombreado aquí. ¿Ya? Es el triangulito con el que voy a trabajar. Y estoy resolviendo este tipo de ejercicios donde hacemos la descomposición vectorial con la ayuda de triángulos notables. Triángulos notables. El triángulo notable, en este caso, ¿de quién es el triángulo notable? Es un triángulo notable de 37 y 53, de 53 grados y 37 grados. Ya lo hemos trabajado anteriormente y lo que hay que recordar es el 3K, 4K y 5K. Ubicamos esto en el triángulo notable, siempre la hipotenusa es la mayor. El opuesto a 37 se opone 3K y el opuesto a 53, 4K. Hacemos corresponder el módulo del vector A, que me dicen que es 5 centímetros, con 5K. Y bueno, pues aquí mentalmente, ¿no? 5 por qué número, 5 por qué número me da 5, simplemente por 1, K vale 1. Por lo tanto, acá sería 3 por 1, 3, 4 por 1, 4. Estos son los módulos, el horizontal, el cateto pegado a 53 grados sería como 3, y el opuesto a 53 sería como 4. Este lado vale 4, que es el módulo del vector A en el eje Y, 4. Ya lo borramos aquí para no tener muchos cuadros, más que el módulo del vector
A en el eje Y. ¿Listo? Eso se hizo con el vector de módulo 5 y ángulo 53. Ahora, aquí mismo, bueno, debí trabajar con el desarrollo, debí haberlo hecho acá. Bueno, ya lo estoy trabajando aquí mismo. Ahora, el vector 3 raíz cuadrada de 2 que hace un ángulo de 45 grados con el eje Y. El mismo proceso, el mismo procedimiento. ¿Cuál es? Desde el extremo del vector, trazar una perpendicular, trazar una perpendicular al eje X. Y por eso es bueno trabajar con colores. Aquí se forma 90 grados. Y miren, ¿qué va a pasar? Que la componente del vector 3 raíz cuadrada de 2 va a estar a un costadito ahí, va a estar a un costadito del vector anterior. Entonces, cuidado porque no se pueden distinguir, se pueden perder ahí. ¿Sí? Ese sería el componente. Si este es el vector B, vamos a llamarle vector B. Este sería el vector B en el eje X. Y volvemos a trazar desde el extremo del vector B una perpendicular hacia al eje Y. Ahí. Y trazamos el vector componente del vector B sobre el eje Y. Ese seguiría por acá. Ahí no hay problema. Y ahí está el vector componente del vector B en el eje Y. Ahora quiero los módulos. Como quiero los módulos de los dos vectores, entonces puedo trabajar con este triangulito. 45 grados, ahí está el ángulo de 45 grados, el de 90, y ese triangulito lo puedo dibujar por acá. Ahí. Entonces, ahí está el 90, acá está el ángulo de 45 grados, 45 grados. Entonces tengo mi triángulo rectángulo ahora, triángulo notable, de 45 grados y 45 grados. ¿Cuáles son los valores en el triángulo de 45 grados? 45 grados tenemos 1K, 1K y raíz cuadrada de 2K. ¿Cómo los ubico en el triángulo? Los catetos son iguales, porque si isósceles es el triángulo, este es como K, el otro cateto también es como K, y la hipotenusa raíz cuadrada de 2 por K. ¿Qué hacemos corresponder? El módulo del vector que hemos descompuesto, que es el vector B, su módulo es 3 raíz cuadrada de 2, ese es el módulo del vector, lo hacemos corresponder con la hipotenusa. Y esta pequeña igualdad de raíz cuadrada de 2K lo igualamos con 3 raíz cuadrada de 2. La raíz cuadrada de 2 pasa a dividir, al simplificar raíz cuadrada de 2 con raíz cuadrada de 2, queda 1, 1, 3 por 1, 3, entre 1, 3. Por lo tanto, este cateto vale 3, como también el otro cateto vale 3. Conclusión, los dos vectores, tanto el horizontal como el vertical, ¿no? En el eje X, en el eje Y, sus módulos son también de 3. Entonces, ahí hay un color 3 rojo, un color 3 verde. El 3 verde es el anterior, el 3 rojo es para el vector de 3 raíz cuadrada de 2 en el eje X. Y en el eje Y también es 3. ¿Listo? Ya. Entonces, quiere decir que voy a aprovechar aquí para eliminar esta imagen. Y es como si al inicio, en lugar de darme los dos vectores que he descompuesto, es como si ahora, en lugar de tener los dos vectores iniciales, tuviera por aquí, ya, lo voy a dibujar un poquito más arriba para que se visualice aquí, ahí. Este vector
que era la componente del vector A y que mide 3. Ahí lo pone arriba. Por acá también tengo la otra componente que mide 4. Aquí, 4, 4. Ahí están las dos componentes del vector A de 5 centímetros. Ya no está el vector A, sino están sus componentes. Y el vector de 3 raíz cuadrada de 2, que hacía un ángulo de 45 con el eje Y, sus dos componentes serían, en este caso también 3, aquí abajito, para que no se pierda el verde. Vamos a dejarlo por aquí. Y también es 3. Pero la otra componente en el eje Y también es 3. Entonces, pero ese iría hacia abajo. 3. 3. Pero recuerda que había un vector que era 5 centímetros. Hay que recordar que estos son centímetros, centímetros, 3 centímetros, 3 centímetros. Y el vector que ya me daban que era de 5 centímetros. O sea, el vector de 5 centímetros estaba por acá. ¿Sí? Ese vector de 5 ya estaba hace rato ahí. 5 centímetros. Este no se descompone porque vemos que está sobre el eje X. Y listo. Entonces es como si quedaran estos 2, 4, 5 vectores. Ahora es como si tuviéramos 5 vectores. Entonces, ¿qué se halla finalmente? Se halla la resultante en el eje X. Y aquí vemos en esta oportunidad que hay dos vectores de 3 centímetros que apuntan hacia la derecha, por lo tanto se sumarían 3 centímetros más 3 centímetros. Pero hay uno que va para la izquierda que es de 5 y ese restaría. Entonces la resultante en el eje X sería 3 más 3, 6 menos 5, 1 centímetro. De la misma manera en el eje Y. Resultante en el eje Y. Hacia arriba hay uno de 4 centímetros y para abajo está apuntando uno de 3 centímetros. Lo restamos y tenemos la resultante en el eje Y, 1 centímetro. Finalmente, estos dos vectores serían los que se graficarían, ¿no? Y si lo graficamos por aquí, tendríamos el eje Y y el eje X. Y como ambos son positivos, eje X, eje Y, como ambos son positivos, los podría representar de esta manera. Ahí, 1 centímetro. Vamos a considerar que eso es 1. 1 centímetro. Y el otro vector también tiene el mismo módulo de 1 centímetro. Ahí, 1 centímetro. 1 centímetro. De estos dos vectores sacamos su módulo y su módulo sería construyendo en esta oportunidad, se construiría un cuadrado, ya que los dos módulos son iguales. Y la resultante de todo esto terminaría siendo este vector que parte del origen de los dos vectores hacia el vértice opuesto. Ahí. Este sería el vector resultante de todos los vectores. Y esta resultante, su módulo de ese vector, va a ser siempre la raíz cuadrada de la resultante en x al cuadrado más la resultante en y al cuadrado. Por lo tanto, el módulo de la resultante va a ser igual a raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado y 1 al cuadrado es 1 más 1 al cuadrado es 1. Tendríamos como respuesta que el módulo es raíz cuadrada de 2 centímetros. Y eso sería un método, este sería un método para resolver estos problemas que tienen que ver con la descomposición de vectores, descomposición vectorial. Eso sería todo.